Séptimo Congreso Internacional de Baraja y Tarot, Estepa 2025, patrocinado por Cartomancy du Serré, con la colaboración de La Orden de Ayala, Editorial Sirio, Liciográfico, Asescoin, Ayuntamiento de Estepa, La Despensa de Palacio, Alfa Omega, Holy Rituals. Visita Chocomundo, el Museo del Chocolate. Y mi hermano de cuenta, pues lógicamente se desmorjaba y se caía al suelo, donde no había salido. De ahí que la gente empezó pegando una costumbre y se quedaba recogido. Pero aquí nos dedicamos a quitar esa mala costumbre. ¿Por qué motivo? Porque un mantecado de Estepa, hoy no hay una fábrica que se desmorone. Entonces, no pegan los retornos porque se misman. Solamente más falta meter el mantecado para que más no se podemos hacer para que le pegue una presión. Entonces, y otra cosa que eso es el chiste que se cuenta que si le pega así a la boca, mentira pelada. Eso no hay nadie que se le pegue un cielo ni que se atagante ni que se dé atagante, eso es mentira. Es verdad que cuando en los años duros, de los años 60, todavía es verdad que en algunos casos, en algunos, no en todos, en algunos sí es verdad que se agarraba porque claro, había más harina de la cuenta y la harina que hay hidrocópica se pegaba por la saliva al cielo de la boca y es verdad que cortaba detrás. Pero en la actualidad no hay un puñetero mantecado de Estepa que se pega al cielo de la boca y que se desmorone. Así que la costumbre de pegarle el apretón, pues se la puede llevar. Entonces, bueno, es bastante importante que es una de las colecciones bastante curiosa de barajas de chocolate. Esta colección está compuesta por la colección nuestra de Victoria y mía. Y le agradecemos mucho a Antonio que nos haya cedido el espacio para poder hacer esta exposición y sobre todo a la concejal de Cultura, que la tenemos allá al fondo, que nos ha puesto el autobús, la Casa de Cultura y todo lo que vamos necesitando. Así que primero agradecer mucho a Estepa y a este hombre. Principalmente al ayuntamiento, que es verdad que ha hecho un trabajo y se ha volcado con la organización, no ya por el autobús, sino por muchas más cosas y ha estado siempre con diligencia, tratando de estar a la altura de vosotros. Vale, con respecto a los naipes del chocolate, os voy a contar, para los que conocéis poco, un poco su historia, de qué vienen y qué son. Y luego de la exposición contaré las cosas más curiosas. Entonces, lo primero, ¿de dónde vienen los naipes del chocolate? Tenemos el siglo XIX, un siglo revolucionario para mucha gente, para mí uno de los siglos que más me apasiona, todo lo que pasó. Y entonces, al principio del siglo XIX, hay algo que empieza a surgir, que para mí es una maravilla, porque he estado trabajando mucho tiempo dedicado a ella, que es la publicidad. Entonces, gracias a la publicidad, pues se hicieron carteles, se hicieron múltiples objetos. El naipe no sabía, en principio no tenía reverso, luego se hicieron unos reversos así como muy sencillitos y tal y cual, pero para nada se pensaba en utilizarlos como publicitarios hasta que llega el siglo XIX. ¿Y cuáles son las primeras empresas que empiezan a relacionar los naipes con la publicidad? Pues son unas barajas que se hicieron en Estados Unidos y en Inglaterra, que eran publicidad de tabaco, y entonces ponían una cartita dentro del paquete de tabaco para que nos hagamos una idea, y la gente iba coleccionando las cartitas haciendo las barajas. Aquí en España vimos la idea, nos pareció buena, pero en lugar de hacer barajas, digamos, pues estas, del tabaco, de chicas y de cosas raras, pensamos en los niños y pensamos en el chocolate, que se estaba consumiendo mucho en España. Y entonces, desde el siglo XIX, se están haciendo unas barajas que son reconocidas a nivel mundial, por eso se conoce a España a nivel de barajas y por otras que tenemos, pero sobre todo por estas. Cuando tú llegas a un país, Estados Unidos, a Inglaterra, no sé qué, oye, ¿y cómo es una baraja en España? ¿Cuáles son las más famosas y tal y cual? Muchos te dicen la baraja de chocolate. Entonces las empresas de chocolate utilizaban el reverso del naipe para hacerse su publicidad. Aquí tenéis de muchas empresas de chocolate, algunas eran exclusivas de esa empresa, como por ejemplo la de Chocolate en la España, y otras aprovechaban el reverso, uno que había hecho una baraja muy bonita y le ponía la publicidad de cualquier sitio. Entonces la misma baraja la vais a encontrar en Madrid, en Barcelona y en Astorga. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvieron mucho éxito hasta que llegó la Guerra Civil. Con la Guerra Civil se acabaron las fábricas de chocolate y se acabaron las barajas de chocolate. Una producción que podemos calcular por encima de las 100 barajas. ¿No, Juan? Más o menos.
Sí, vale. De 100 a 150 barajas puede haber de chocolate. Las hay, las normales, las difíciles, las raras, las muy raras y las casi imposibles. O sea, la que tiene un ejemplar, Juan de Dios otro o yo. Conclusión, que son unas barajas que siempre nos han encantado y nos han gustado. Entonces nos parecen que para el Museo del Chocolate es la decoración perfecta. ¿Qué tienen estas barajas de especiales? Hacían actores, hacían deportes, hacían muchas cosas. Para los de Asescoin que he traído, que están, que las conoce, he traído algún original de esa baraja. Entonces, curiosamente, ellos van a poder disfrutar de algo que para vosotros no tiene mucha importancia, o es el dibujo a lo mejor mal hecho de un futbolista, pero de ahí salió la baraja. Entonces, para nosotros eso es ya el no-go. ¿Vale? Pues, Ahora vamos ya para el museo y vamos. podéis ir viendo. Disfrutamos de la degustación de los dulces de la despensa de Palacio. Muchos dulces. Nos desvivimos de verdad, porque la visita sea lo más agradable posible, porque todo el mundo disfrute, porque creemos que hay cosas que son para disfrutarlas, pero son las visitas más grandes, con diferencia, que hemos hecho nunca. Lo que voy a ver es el fruto desmedido de una familia que, al igual que vosotros coleccionáis unas cosas muy concretas, pues nosotros coleccionamos cosas del mundo del chocolate. Todo lo alusivo al mundo del chocolate es motivo justificado para que esté dentro del museo. Entonces, mi mujer y yo, y mi hijo ya también ahora, pues nos hemos dedicado durante más de 40 años a ir coleccionando cosas por todo el mundo. El museo es el museo más grande de España, el segundo de Europa. Solamente hay uno que es más grande, para que se den una idea, el museo es el doble de grande que la fábrica. Lo estoy diciendo bien. O sea, no veréis nunca un museo que sea más grande que la propia fábrica. Normalmente siempre hay una habitación en la que se tienen allí las cosas más o menos. Aquí es el museo el doble de grande que la fábrica. Entonces, esto es una cosa que se empieza por afición, después se pasa a pasión, te apasiona, te obsesiona y finalmente te vuelves loco. Para que se hagáis una idea, por donde habéis entrado, eso era una carpintería. Una carpintería, taller de carpintería. Tuvimos que comprar la carpintería. Por encima de la carpintería, pues había un taller de un señor que tenía cosas de piedra, que también lo tuvimos que comprar. Entonces fue demoliéndose y finalmente una nave que era nuestra para los cartones. Se demolieron las 3 naves, se sacaron cimientos antiguos, que fue lo peor, pues fueron 2 semanas horribles, porque tú queriendo ver los ladrillos para arriba lo que iba allá para abajo. Parecía que iba a ser el metro. Entonces pasamos 2 semanas incapaz. Hasta que finalmente, pues ya poco a poco, pues, se fue haciendo. Pues tuvimos varios años construyendo. Esto se ha hecho a pulso. Esta obra se ha hecho a pulso. No nos quedamos, o sea, no es que nos quedamos en la habitación, sino que eran tiempos muy difíciles. Precisamente esto fue en el 2012, justo después de la gran crisis del 2008, si se acordáis, ¿no? Entonces estaban las cosas pues, para pedir dinero. No, entonces, por lo que hicimos fue hasta donde nuestras fuerzas pudieron y paramos, y otra vez hasta donde las fuerzas pudieron y paramos, y así, hasta que se terminó, que fue en el año 2012.
Entonces, ¿salas que tiene esto? Pues las salas son, lo primero, están los servicios, que después se pasa aquí, que hay un documental de cuando vamos a la selva a comprar el cacao, pues vienen cámaras y se va grabando las cosas de la selva, las fermentaciones, aquí lo que hay son cosas de la despensa de Palacio y cosas del chocolate de la selva y este tipo de cosas. Pero después aquí hay un museo arqueológico, fijaros bien en la figura, sobre todo en una que está pegando a la puerta. La que está más pegando a la puerta, cuando llegáis a la puerta para así, fijaros que a vuestra derecha veréis una piedra cóncava que es el origen de todo esto. Eso se llama metate. Y en el metate, cuando llega Colón a América, o sea, vamos a ver aquí en el museo la parte precolombina, antes de que los españoles lleguen a América, cómo se hacía el chocolate. Pues aquí se explica. Entonces yo lo voy a explicar desde aquí y se fijáis después en la piedra porque es la pieza clave. Consistía en que las mujeres se hincaban de rodillas, digo las mujeres porque era la que lo hacían, ¿no? Se hincaban de rodillas, le metían fuego por debajo a la piedra y entonces ¿qué pasaba? Pues que encima ponían cacao y otras cosas que condimentaban el cacao. Por ejemplo, canela, por ejemplo, la pimienta, por ejemplo, la vainilla después más tarde, bueno, y las gachas de maíz. Las gachas de maíz que lo ponían de peso. Entonces, cuando se metía fuego a la piedra, calentaba la piedra y la piedra a su vez calentaba el cacao, que hacía que la manteca de cacao se saliese del grano y era mucho más fácil labrar toda la masa esa, porque si no es como si fuese arena. Sencillamente, si no hubiera fuego, pues imaginaros, como si fuera arena, que son mucho más duro. Entonces, pues así iban labrando y después se echaban en unos vasos, que los vais a ver justo frente por frente, pero hay dos vasos cilíndricos que era donde se echaba el chocolate en un vaso, se ponía un vaso vacío en el suelo y el otro en alto se iba tirando, iba cayendo el vacío. Y así se le metía espuma. Y al lado de uno, veréis otro que tiene la cabeza de un jaguar. Era la otra forma de hacer el chocolate. En vez de tirar el chocolate como la sidra, para formar la espuma, pues era uno que tenía un solo vaso, pero por abajo había la cabeza de un animal y por la boca le soplaba y el aire borboteaba el chocolate y formaba la espuma de una manera natural, pero menos higiénica. Porque el que se soplaba estaba resfriado, estaba todo al catre. Bien, entonces eso era la forma de hacer el chocolate como lo de. Eso era, digamos, y después aquí voy a aprovechar ya sobre la pieza y la suele, como no lo que más cerca. Como digo, aquí está el metate. Cuando vayáis a salir, se fijáis, tiene un rulo encima de piedra y está ahí el metate. Encima hay la negra que está arriba, esa no la regaló, vino el embajador por una experiencia de el embajador incluso de Ecuador a traernos la pieza, porque en un yacimiento arqueológico que salía en cabo de Ecuador, se descubrió la primera vasija con el primer cacao documentado. Y mucho antes que los cacaos de México, que se decía que era parte de esto, la parte completamente del sudeste, normalmente el cacao, por desgracia, donde hay cacao, hay mucha riqueza, pero evidentemente después no hay la riqueza propia que tenga habido con la riqueza que tenemos que ganar arriba. Entonces, y aquí están los usos del cacao. ¿Para qué servía el cacao? Pues el cacao servía para consumirlo, que es lo que está haciendo esa mujer. Está mirando el chocolate de un recipiente a otro para meterle espuma. ¿Y por qué él tenía que hacer espuma? Para hacerlo organolépticamente mucho más agradable, mucho más apetecible al paladar. Porque era con gachas de maíz, era espeso y era desagradable. Si tú le metes espuma, pues se forma una mousse, ¿no? Y era mucho más agradable. Porque el chocolate no se comía, el chocolate solo se bebía. El chocolate no se come hasta el final del siglo XIX, concretamente a partir de 1879, que Lind, el de los chocolates Lind de horno, pues se le ocurrió hacer una máquina, que la veréis después, también en la fábrica de chocolate. Entonces, esa máquina no hacía nada más. Lind no fue tampoco el que inventara la pólvora, porque lo que hizo fue fijarse en el metate. Y entonces, ¿qué pasaba? Que se había inventado ya la electricidad. Entonces, en vez de meter el fuego por debajo, pues la máquina nuestra, pues lo que tiene es un calderín con agua caliente, que el agua caliente está calentando los fondos de los 4 cuerpos que tiene la máquina. Y en vez de un hombre o una mujer, nadie que te veo con el rulo, pues había un motor que con una viera sería papá, es lo que se llama la máquina concha. Concha porque tiene la forma de una concha, palabra universal. A esa máquina se le llama concha en todos los países del mundo. Entonces, durante 3 días está batiendo el chocolate así sin parar, y eso es lo que hace que el chocolate sea verdaderamente exquisito.
Eso y que el chocolate sea criollo. Que también voy a aprovechar para que lo sepáis. Hay 3 tipos, bueno, hay 10, realmente hay 10, pero se concentra para que de manera gráfica todo el mundo lo entienda. Son 3 tipos, ¿no? El criollo, porque el cacao que cuando van los españoles allí, pues estaba por todos sitios. Entonces le denominan criollo. Después hay un momento en que un huracán barre todas las plantaciones de los españoles en el siglo XVII y ya en esa fecha había un comercio muy importante con el cacao. Entonces rápidamente, como se habían quedado sin esa fuente de riqueza, pues tienen que ir fuera, concretamente a Brasil, por plantas para volverlas a plantar. Entonces, como el cacao tuvieron que ir fuera, el cacao que pusieron ellos, lo trajeron, lo llamaron, ¿cómo lo llamarían? Si va de fuera, ¿cómo se llamaría? Foratero. Cacao foratero, claro. Y después lo ponen por todo Centroamérica, y al ponerlo en la isla Trinidad, resulta que había todavía algunos árboles del primero, del criollo. Al ponerlo en el forastero, se gridaron de manera natural y sale una nueva planta que al estar en la isla Trinidad se le denominaron trinidano. ¿Vale? Así que ya sabéis los 3 árboles, los 3 tipos de gambianos: criollo, forastero y trinidano. Entonces, luego vais a ver también, cuando veáis el mapa mundi, pues veréis países que están en negro, son donde hay cacao. Normalmente no, que son los que hay, están rodeando por encima y por debajo del Ecuador, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por eso en esa banda tropical es donde se dan sea en la parte que sea del mundo, ¿no? Pero ahí se da porque tiene las condiciones climatológicas de temperatura y sobre todo de humedad, sitios donde llueve, porque donde no llueve pues no hay fruto. En España queda por encima de la zona tropical, entonces no ha habido nada. A pesar de eso ha habido tres intentos de sembrar cacao. Uno, en el siglo XVIII, de un chaval de Badajoz, que se le ocurrió poner cacao, y fue un fracaso. El segundo, que fue de un prohombre de Málaga, interesantísimo. He dicho uno allí en la sala de la Casa de Cultura, que era el de Busen. De verdad que, como españoles, de sentirnos orgullosos de estos personajes, os aconsejo que lo veáis. O sea, meterse en internet, que hay muchas cosas. Doctor de Busen. De Busen escribe T-H-E-B-U. En Bute, como veis las letras, lo que pretendía formar algo parecido a lo de Doctor Bunne, cambiando las letras y esto, ¿no? Por esto decir. Entonces, este hombre de Málaga que hizo eso, este hombre se llamaba Manuel Agustín de Heredia. Un chaval que era de la zona de Camero, una zona extrañísima de España, rarísima, que con aldea de 300 y 400 habitantes da prohombre a España de la categoría de Sagasta, que fue presidente, como sabéis, de la parte final de la restauración, electo. Lario, que habéis oído hablar de Lario en Málaga, ¿no? Que tiene una estatua, que fue otro nombre de esto, el de La Riojana, o López de La Riojana. O sea que hay una serie de gente gorda del mundo, del comercio, que te queda lo que salga de 300 habitantes. Que es una que por probabilidad es raro que coincidan tanto, ¿no? Pues tendría que ser que la voz muy buena, eso es lo que es eso, pero hay una cosa fuera de lo corriente. Entonces ese hombre montó en Málaga, viendo que era un negocio bueno, hizo una plantación. Pero este fue mucho más inteligente, se llevó al ingeniero de los jardines de Alcázar de Sevilla, que se llamaba Claude Bottelou, un francés que había ahí, se lo llevó a Málaga con la intención de que plantara cacao allí, que era una zona buena. Y fracasó, el segundo fracaso. Y el tercer fracaso, pues no lo digo porque lo consigo, no hace falta que lo diga, ¿no? ¿Habéis escuchado eso de decir el esfuerzo da su fruto? No, eso es mentira. El esfuerzo da su fruto si hay conocimiento. Bueno, pues afortunadamente, después de que no hubiéramos fracasado, pues tuvimos la inmensa fortuna que en una visita que vino al museo, vino un señor que estaba yo explicándole que había fracasado, digo, pero allí no veréis la figura, ¿no? Y al decirle que había fracasado, que tenía yo mucha pena, que me gustaría, y me dice el hombre, ¿y quieres que lo intentemos? Claro. Y dice tú, pero ¿cómo que lo intentemos? ¿Pero usted quién es? Y dice, pues yo soy el responsable de los cultivos tropicales. Una de las cosas que hay en España, digna de que tiene la culpa a ellos, porque no lo pregonan, en ambiente científico sí, pero los españoles no sabemos que tenemos centros de investigación magníficos que pasan desapercibidos. Entre ellos, pues el Instituto de la Grasa en Sevilla, que es un centro de investigación de los mayores del mundo, en el mundo de las grasas, el Rocasolano, en óptica, ¿qué os digo? el de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Historia, y después está en La Mayora, en Málaga, en Algarrobo concretamente, que es el Centro de Cultivos Tropicales. Todos los mangos y toda la chirimoya y todo lo que estáis comiendo vosotros
se lo estáis comiendo y los aguacates se lo estáis comiendo gracias a la investigación de Tarot. Entonces, con la experiencia que tenían ellos, pues les costó trabajo porque había que amaestrar los insectos, porque los insectos no tenían en su cabeza que eso era una flor que tenía que ir a ellos, no la reconocían. Entonces la tuvieron que amaestrar los insectos, al principio con pincelitos para fecundar artificialmente, hasta que finalmente, pues hace 5 años, pues justo coincido con mi nieta. Cuando nació mi nieta, tengo una foto para mí entrañable, que es la niña con 2 piñas de cacao, para que cuando ella sea grande pueda presumir de que cuando ella nació había coincidido también con los primeros cacao de Europa, que fue un mercado. Entonces, lo digo esto no por presumir, sino porque veis que es una pasión, ¿no? O sea, esto te llega un momento, os lo decía antes, que empieza por afición, te metes a pasión, después a obsesión y termina en locura. Como esto que te engancha, si te va a la marcha, si disfrutas con esto, te gusta mucho. Entonces, pues este museo, como comprenderéis, esto no lo verán ni mis nietas, lo verán amortizado en la vida. O sea, pues una chaval, ¿no? La obra de un romántico, la definió, y me gustó mucho la definición que hizo uno que vino a ver, lo dice, esto es la obra de un romántico. Recorriendo el museo, no perdimos detalles. Tiene la flor en la mano del mundo mío, el esclavo que fecundó la vainilla artificialmente y así hizo que se le pudiera echar chocolate. Y aquello de allí, que el mayor invento, pues fue el que inventó la leche en polvo, y al darse al suelo que tenía fábrica de chocolate negro, al echarle la leche en polvo, salió el chocolate. Y los que están sentados, pues yo estaba sentado en un paisano nuestro, casa, de Grecia, y escribió el primer libro de chocolate. Y el señor está al lado del cardenal Richelieu, porque su médico, René Morgan se llamaba López, tradujo la obra del médico de Siano y fue la traducción francesa la que le dio la vuelta al mundo, no la obra del español. Y ahora que ya Francia, gastronómicamente hablando, lo hace. Ya, pasen ustedes aquí por el proyecto. Historia, tradición y mucha dulzura. Las consultas de tarot gratuitas. Y si quieres disfrutar de las conferencias, entra en www.laordendeayala.com. Más información 600-796-447. Séptimo Congreso Internacional de Baraja y Tarot, Estepa 2025, patrocinado por... Con la colaboración de La Orden de Ayala, Editorial Sirio, Liciográfico, Asescoin, Ayuntamiento de Estepa, La Despensa de Palacio, Alfa Omega, Holy Rituals. Conoce el tarot a través de todos sus congresos en laordendeayala.com.